venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Una vez más, entraremos en el mundo de la mente para aprender a vivir mejor. Hemos tratado en programas anteriores sobre las dos primeras etapas del duelo, la negación y la regresión. Este día estudiaremos sobre la etapa del enojo. Una vez más, Fabiola, bienvenida a esta radio. Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a los radioyentes por acompañarnos en esta mañana. Amigos y amigas, la mente, las emociones, el alma, el cerebro, lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Fabiola, dijiste que hoy nos vas a hablar de la etapa de la furia o del enojo. Así es, ¿verdad? Así es, sí. Recordemos que la semana pasada nos quedamos en la etapa de la regresión, de ese llanto incontenible, que es la etapa en la que me conecto con el dolor infinito después de haber estado luchando con la negación. Entonces, en este momento, después del llanto y del dolor incontenible, aparece la etapa de la furia, del enojo. Esta puede ser muy evidente o puede ser un enojo disimulado. La ira sorda que se le llama, ¿verdad? Uy. Sí, pero llega, ¿verdad? Ya sea evidente o disimulada, esta etapa del enojo, de la furia, llega, nos instalamos en ella y nos sentimos en este momento del duelo enojados, furiosos. ¿Y con quién nos enojamos? Con todo el mundo, fíjate, nos enojamos con nosotros mismos, con los médicos, con los que estaban involucrados en la situación. Nos enojamos con la vida, nos enojamos con la persona que ha muerto o con la persona que ya no está. Nos enojamos incluso con Dios. Bueno, pero me imagino que nos enojamos con aquellos que pensamos que deberían haber hecho algo más, que no hicieron lo suficiente para evitar que nosotros sufriéramos esta pérdida. Así es. Fíjate que como hemos hablado en el duelo, lo que yo estoy tratando de evitar, de contener, es el sufrimiento, es el dolor. Entonces me aferro a todo, mi mente, de forma consciente o inconsciente, se aferra a todo aquello que no debería haber ocurrido o que debería de haber ocurrido de otra forma para que yo no tenga que estar sufriendo esto en este momento, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, sí, nos enojamos con aquellas personas que pensamos que están directamente involucrados con la pérdida. Los médicos, ¿verdad? Cuando se trata de un familiar que muere por problemas de salud, con las otras personas, por ejemplo, que estuvieron involucrados en el accidente de tránsito, si la pérdida fue en un accidente de carro, con nosotros mismos por no haber llegado a tiempo o por no haber hecho algo más para poder evitarlo. Nos enojamos con Dios porque pensamos por qué no lo evitó si Él tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Incluso, como te decía, con la persona que muere, porque pensamos que ¿por qué no evitó la situación? Si él o ella no hubieran ido, si no hubieran hecho tal cosa, esto no habría pasado. Si hubieran escuchado. Exacto, sí. ¿Verdad? Empezamos como a atormentarnos con una serie de si hubiera o si no hubiera. Entonces, este enojo es un intento de responsabilizar a alguien, ¿verdad?, de todo este dolor que estamos viviendo. Fíjate que a mí me gusta conversar de todo esto porque, como dije una vez en un programa, y lo repito ahora, tú me dijiste en una ocasión que yo no había completado el duelo de mi madre. Sí. Y yo, a través de tus pláticas, he descubierto que me quedé en el enojo. Ajá. Por algo que sucedió con, algo... Vivencias sí, con ella, ¿verdad? Así es. Sobre todo en el hospital. Entonces, me quedé en el enojo. Uh-huh. Y hay momentos que yo he reflexionado pero a través de lo que tú me has enseñado, que yo me enojo y es por eso que quedó pendiente. Claro, así es. Y desde que lo descubrí, yo siento que
que me enojo con menos frecuencia. Porque vos sabés que cuando yo me enojo a veces lloro porque no demuestro mucho el enojo, me lo trago. Sí. Uh-huh. Y realmente es como deshacer un nudo, ¿verdad? Lo que tú has logrado hacer para superar esa etapa del enojo es como deshacer el nudo, uh-huh, para poder seguir entonces evolucionando, ¿verdad? Pero algo tarde estoy deshaciendo el nudo. Estas cosas hay que deshacerlas en su debido momento, porque claro, ¿para qué vamos a sufrir si hay solución? Por eso nos gusta informar a la gente, ¿verdad? Que puedan tener conocimiento, porque el conocimiento nos ayuda, nos prepara, nos da herramientas, nos capacita, porque eso tú no lo habías logrado hacer porque no lo sabías. Igual que mucha gente no lo ha hecho porque no lo sabe. Otros están teniendo el conocimiento, la preparación y podrán hacerlo en su momento, ¿verdad? Esto es como un intento de encontrar un sentido también a algo que no le encontramos la razón de ser en su momento. Así es. Recordemos que todo el dolor que estamos conteniendo, ¿verdad?, le pesa mucho al alma y el alma se resiste a este dolor. Entonces, este es un reflejo de la lucha interna que estamos peleando con el dolor. Aunque hay ciertos tipos de pérdidas en las que sí está más claro que hay responsables más directos, como un asesinato, por ejemplo, uh-huh, donde ha habido intencionalidad y no ha sido algo accidental, que no es lo mismo que sucede en los casos en los que los involucrados hayan hecho todo lo posible para evitar la muerte o la pérdida, pero no fue posible evitar que ésta se produjera. Sí, así es. Sí, así es. Uh-huh. Hay situaciones especiales, ¿verdad? Como tú dices, donde sí hay responsables directos y esto no solo lleva a la etapa del enojo, ¿verdad? A que esta etapa esté justificada, sino que además este tipo de situaciones complican el duelo. Pero en los casos en los que no existe este factor agravante, ¿verdad?, de intencionalidad, la etapa del duelo del enojo aparece solo como etapa normal, como parte del procesamiento normal del duelo. Por ejemplo, el caso de una mujer que después de 10 años, fíjate, de haber muerto su esposo, ella seguía enojada con él porque la había dejado sola con 3 hijos. Ajá. Y él había muerto de un infarto, es decir, no era su culpa haber muerto. No era su culpa. No podía haberlo evitado. También estaba enojada con los médicos porque no lo pudieron salvar. Y todo este enojo lo mantenía después de 10 años de que el esposo ya había muerto. Sí, puede salir en pequeñitas cosas o en cosas grandes y no sabes por qué te has enojado. Así es, como te pasaba a ti, porque el cerebro humano funciona por asociaciones. Entonces, si yo estoy enojada, cualquier otra situación o persona que me recuerde mi enojo va a conectar con este enojo y lo activa, ¿verdad? Uh-huh. Es como darle a detonantes. Uh-huh. Y como dijiste la vez pasada, puede ser que un duelo sobreponga a otro duelo. Sí. Porque a mí me sucedió que a los 2 años de muerta mi madre me casé, luego me divorcié, quedaban 3 hijos, ¿verdad?, conmigo. Uh-huh. Entonces, quizás la frustración y el enojo, como no resuelto el duelo, claro, se adhirieron al otro enojo. El siguiente duelo, uh-huh, ¿verdad?, se solapó con el que ya tenía sin resolver, uh-huh, ¿sí? Y se complicaron. Uh-huh. Entonces, me volví, ¿cuál es la palabra? Cuando una persona es muy irritable, hipersensible. Sí, hipersensible al enojo. Llorona. Uh-huh. Bueno, puede pasarnos, esto es humano. Como un estado de saturación. El poder estar enojados con la persona que se murió porque en realidad no queríamos que se muriera y porque también su muerte nos complica la vida. Uh-huh. Sí. Como el caso de esta mujer que tú decís que se quedó viuda con 3 hijos. Así es, sí. Se mezcla muchas veces el enojo, ¿verdad?, por la pérdida del ser querido y además porque es cierto que una pérdida no solo nos enfrenta con el dolor directamente relacionado con la ausencia, sino que también con todos los cambios de vida, ¿verdad?, que esta pérdida trae consigo y el reacomodamiento al que nos obliga. Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es parte del enojo en el duelo.
Y pienso que aún en las pérdidas más conscientes o voluntarias pasa esto también, como cuando se separan las parejas. Sí, así es. Es bueno hacer una distinción aquí, ¿verdad?, entre pérdidas involuntarias y pérdidas voluntarias. Uh-huh. Y aún así, como tú dices, en ambos casos pasamos irremediablemente por esta etapa del enojo o de la furia. Y las pérdidas por separaciones, ¿verdad?, en los casos de pareja. Aunque tú hayas tomado la decisión. Sí, y producen, fíjate, un dolor similar a una muerte. Uh-huh. Porque en realidad esa persona muere para el otro. ¿Verdad? Muere la relación. Muere la relación. Ajá. Pero puede haber más enojo con el otro, sobre todo la parte que es dejada. Entonces, a veces en las separaciones de pareja, en los divorcios, el duelo es muy complejo y la etapa del enojo es muy aguda porque estoy enojada porque me abandonaron y además porque el duelo trae consigo también esta etapa de enojo, ¿verdad? Quizá la persona no quiere ser dejada y esto le crea indignación, le crea un sentimiento de humillación, de vergüenza, que aumenta más su sentimiento de pérdida. Y hablando, Fabiola, de esta etapa del enojo, me hace pensar en el caso de los niños, cómo viven ellos esta etapa. ¿Pasan también por este enojo? Sí. ¿Y cómo lo resuelven? Ajá, sí. A veces con mucha más confusión que los adultos, ¿verdad? Los niños pasan por estar enojados con el papá o con la mamá que muere, porque aun cuando ha pasado, fíjate, antes de morir por un proceso de enfermedad, el niño se siente abandonado. La muerte de uno de sus padres o de la persona adulta que cuida de ellos, los niños lo viven como un abandono, ¿verdad? Porque mi papá no está y yo quiero que esté porque me hace falta, porque no estaba preparado para perderlo, ¿verdad? No está todavía psicológicamente, emocionalmente maduro para esa pérdida. Sobre todo porque el niño no deseaba la ausencia, porque me quedo sin él o sin ella. Y lo mismo les ha de suceder a los niños cuando los padres se separan. Exacto. Y el enojo ha de ser quizás peor. Así es. ¿O no? Sí, así es. Claro, aún en el divorcio, en la separación de sus padres, el niño va a pasar por esta etapa y como decíamos anteriormente, quizá va a ser más manifestado el enojo. Igual que los adultos que pasan por una separación de pareja o de divorcio, el enojo es más intenso porque además de que he perdido, ¿verdad?, ese vínculo, he perdido la familia tal como la conocía, también estoy indignado porque es propio del duelo. Uh-huh. Y no lo dicen los niños, no hablan de esto que está sucediendo. Sí, así es. Se lo tragan y pueden crecer con esto sin resolverlo, como decíamos en otros programas, estancados en su duelo. Y el duelo se les cronifica, creo yo. Sí, así es. Y cuando están adultos o adolescentes, por ejemplo, pueden demostrarlo en rebeldía, ¿verdad? Sí, así es. La rebeldía que suele tener el adolescente, fíjate, es bueno que hayas mencionado este punto porque el adolescente vive una etapa de rebeldía normal, ¿verdad? Es de tipo evolutivo. Pero cuando hay cosas que se arrastran de la infancia que no fueron resueltas, como un duelo que no se resolvió porque sus papás se habían separado o uno de ellos había muerto, entonces este enojo... O porque oía muchos pleitos también. También, ¿verdad? Familias disfuncionales. Sí. Uh-huh. Las familias disfuncionales también producen un sentimiento de pérdida, de abandono, de carencia. De carencia, duelo. Que lleva a duelos. Entonces, este enojo que ya arrastra desde la infancia se va a manifestar con mucha más fuerza en la adolescencia. Y la etapa de rebeldía se va a hacer más fuerte, ¿verdad? Y además, fíjate, muchas veces los niños no hablan de su dolor porque no saben cómo expresárselo a los adultos. Entonces, por no saber cómo comunicarlo, el niño ni siquiera sabe muchas veces lo que le está pasando. Y lo calla entonces con mucha más facilidad que los adultos. Entonces me imagino que porque no saben que esto les está pasando y que necesitan ayuda, y por eso no la piden, pues, ¿cómo la van a pedir si...? Y al estar metidos en su dolor,
no se dan cuenta o no saben cómo atender las necesidades de los más pequeños. Esto lo oí yo. Es una mujer que ya tiene como 53 años. Sí. Y me comentaba un día con dolor que había perdido a su madre cuando era muy pequeñita, 5, 6, 7 años lo más. Y nadie se ocupó de mí, me dijo. O sea que la niña no sentía dolor, pues, porque los hermanos, el padre, el viudo, todos andaban en su dolor, como dicen los jovencitos, en su onda, ¿verdad? Así es. En su duelo. Así es. Y como la niña andaba ahí saltando, jugando, no se dieron cuenta que la niña tenía un dolor semejante al de ellos o quizás peor. Claro. A veces es peor porque lo que te decía antes, ¿verdad? Los niños, cuando viven pérdidas por muerte de uno de sus padres, sienten un abandono. Quizá el adulto puede entender mejor, ¿verdad?, este tema, pero el niño se siente abandonado, se siente desposeído de alguien que le protegía y que era vital en su vida para proteger y cuidar de él. Entonces, los niños se dan cuenta de que no hay espacio para que ellos puedan expresar lo que sienten. O no quieren molestar a los demás adultos porque también los ven a ellos sufriendo, ¿verdad? Los ven a ellos mal. Uh-huh. Entonces guardan silencio. Por eso es tan importante, fíjate, crear espacios donde los niños puedan expresar lo que están sintiendo y los adultos también. Porque si los adultos están mal, callando unos para no molestar a los otros, entonces todo el mundo calla y traga. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esto hace que los adultos estén mal. Y si ellos están mal, no pueden cuidar bien entonces de los niños. Y es como un círculo vicioso. Sí. Y en el caso de los niños, ahí es doble duelo, doble pérdida. Porque pierdo la protección de la persona que murió y pierdo la protección de estos adultos que me pueden ayudar. Exacto. Entonces mi cólera puede ser doble. Así es. ¿Verdad? Sí, fíjate. Porque esos adultos, como están también pasando su dolor, no pueden atender al niño, ¿sí? Entonces es bueno y es necesario buscar ayuda, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones así, para todos los involucrados en el proceso del duelo. Bueno, entonces lo que yo entiendo es esto, que aun cuando lo que nos está pasando es una reacción normal a la pérdida, necesitamos ayuda para procesar bien el duelo. Así es. Necesitamos conocer, ¿verdad?, lo que nos pasa para poder manejarlo mejor. Así es. Sí, porque ¿cómo vamos a manejar algo que no conocemos? Exacto. La ignorancia, el desconocimiento no me permite utilizar recursos internos que sí tengo y que puedo movilizarlos, ¿verdad?, ponerlos en acción, pero necesito saber qué es lo que tengo para que esos recursos se movilicen. Y porque, creo que sí. Perdón, Fabiola. Uh-huh. Y creo que nos ayuda mucho saber que lo que nos está pasando es normal, ¿verdad? Por eso la información también juega un papel muy importante. Cuando yo recibo conocimiento, información de que todo esto que me está pasando es normal, que es una respuesta normal a una situación anormal. Uh-huh. Eso me ayuda. Una respuesta normal a una situación anormal. Uh-huh. Y eso nos resitúa de nuevo en el camino de la realidad. Uh-huh. Mucha gente, cuando tú le explicas lo que tienen, lo que les está pasando, ¿verdad?, la persona te dice, ahora entiendo. Y qué alivio al entender. Es un alivio, exacto. Te lo dicen con expresión de alivio. Sí. Y claro, nos ayuda a aclarar mucha confusión. Porque si yo sé, sea yo un niño o un adulto, que estar en esta etapa del enojo es normal. Uh-huh. Y que además se puede salir de ahí. Uy, eso es vital. Sí. Esto ya es una gran ayuda, un gran alivio. Claro que sí. Yo creo que eso ya es parte del proceso terapéutico. Sí, porque es normal, no me siento culpable. Y además puedo salir de ahí. Así es. Es como ir guiando a la persona y a los niños para que puedan ellos mismos hacer su proceso, ¿verdad? Y el saber que no estoy loco, que no soy raro por estar así, ¿verdad? Sino que lo que decíamos antes es una respuesta normal a una situación anormal y que al igual que en la herida,
¿verdad? El sangrado cumple una función, la herida sangra y ese sangramiento es parte de una función normal. Así también el enojo es como el sangrado, ¿verdad? Y por lo tanto es necesario porque limpia la herida y cumple la función de sacarnos del llanto, del dolor incontenible que es la etapa anterior, y el enojo nos ayuda a contener el dolor de la etapa anterior y nos protege de alguna manera, porque el enojo nos hace sentir más fuertes. Eso no lo sabía yo. Claro, fíjate lo que es porque muchas veces a la mayoría de las personas lo que el enojo las hace sentir es culpabilidad. Sí, pero de alguna manera te hace sentir fuerte. Por ejemplo, la tristeza, el miedo son emociones que aún siendo humanas y las vamos a vivir, pero la persona siente que eso la debilita. Entonces muchas veces se sustituye por el enojo y me quedo en el enojo porque de alguna manera el enojo me hace sentir más fuerte. Me hace sentir fuerte, pero falsamente porque me siento mal. No es saludable. Porque no es saludable estar enojado. Claro, no es saludable, pero es un mejor mecanismo de supervivencia que la tristeza o el miedo. Bueno, entonces el dolor nos hace sentir fuertes y de alguna manera necesitamos sentirnos fuertes frente a tanto dolor que nos debilita. Claro, así es. Claro, ¿verdad? Nos debilita el dolor y entonces no quiero sentirme débil, quiero sentirme mejor y entonces me instalo en el enojo porque eso, aunque dijimos no es una forma saludable, pero al menos me hace sentir más fuerte, me hace sentir que puedo soportar esto que me está pasando. Muchas personas frente a una pérdida, fíjate, prefieren sentirse furiosas que sentirse tristes. Sí, yo prefiero estar enojada que triste. Claro, y esta es la función principal del enojo en los duelos, ¿verdad? Es un intento de la mente de protegerse del dolor que sigue después, que es la tristeza. Por eso es que una mala resolución de las pérdidas hacen que la persona corra el riesgo de que el enojo las deje atrapadas en esa etapa y quedarnos así no es sano, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasó? Te quedaste en el enojo, no pudiste procesar las demás etapas, pero de alguna manera te hacía sentir más fuerte que sentirte triste. Sí, porque con la muerte de mi padre, yo cuento esto porque puede ayudar a otras personas. Así es. Con la muerte de mi padre yo no sentí enojo, pero sí una tristeza profunda. O sea, sí, fíjate que como uno no busca ayuda porque no se conocen las cosas de la mente. Claro. Fíjate que ahí has dicho algo importante, que es bueno dar esta información. No todos los duelos son iguales. Eso. Sí, no todos los duelos. Aún en la misma persona. Así es. No siempre la misma persona, ¿verdad?, vive los duelos de la misma manera. A veces hay etapas más sentidas que otras, etapas que se quedan más tiempo que otras, ¿verdad? Por ejemplo, como tú dijiste, el duelo de tu mamá te dejó más en la etapa del enojo. Porque tenía 22 años. El duelo de tu papá te dejó más en la etapa de la tristeza profunda. A veces es por la edad, a veces es por la situación vital en la que estamos en ese momento, a veces es por los mecanismos de aprendizaje que tenemos o no teníamos en el momento de esa pérdida. Y por supuesto, de una persona a otra, las etapas son distintas, ¿verdad? Las van viviendo de forma distinta, unas con más intensidad, otras con menos. Algunas etapas hay personas que casi no las sienten y otras las recuerdan con mucho pesar. Y lo que decíamos también es que las etapas no se pasan de forma mecánica, ¿verdad? Ahora estoy en el enojo, después voy a pasar a la tristeza profunda. Eso hay que aclarar. Sí, las personas podemos tener regresiones a etapas que ya habíamos pasado, ¿verdad? Y volver a la que estamos en ese momento. A mí me vino la luz y la idea de hacer este programa e invitarte, porque no me gusta que las personas vayan a sufrir pudiendo tener ayuda, pudiendo no sufrir. Claro, o sufrir menos. Y cuando uno ha vivido o ha sufrido etapas difíciles de duelo,
quisiera que los demás no la sufrieran y poderlos informar, porque la psicología ha tenido muchos avances en las últimas décadas. Sí. ¿Es así? Sí, sí, claro. Y más divulgación. Y ¿verdad? más divulgación. Pero a mí nunca se me ocurrió, como yo me enojo, voy a investigar con la ayuda de una psicóloga el meollo del asunto. Eso no existía. No se tenía en cuenta, no era parte de nuestra psicoeducación, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que ahora la psicología sea más de divulgación, de conocimiento, más accesible, eso permite que la gente compre libros, busque a un psicólogo, busque a un psiquiatra, busque amigos que han pasado. Información en internet. Exacto, sí. Fabiola, ¿y cuánto tiempo es normal estar en esta etapa del enojo? No hay un tiempo realmente establecido, ¿verdad? Porque cada persona es diferente y por lo tanto varía la respuesta de cada uno. Pero sí, un duelo normal, fíjate, dura 2 años, ¿verdad? Pueden ser entonces semanas o algunos meses. Si después de 2 años de la pérdida seguimos ahí, instalados en la etapa del enojo, es que no hemos elaborado bien el duelo y se nos ha cronificado. Entonces, si pasamos por varias etapas y un duelo por muerte dura máximo 2 años, considerado normal, más allá de los 2 años ya el duelo se ha cronificado. Entonces podemos decir, bueno, unas semanas, unos meses, con los pequeños retrocesos que esto pueda tener, ¿verdad? Ya había dejado de estar tan enojado, ya había empezado a sentirme mejor y de pronto pasó algo que me volvió a llevar al enojo. Eso es normal, pero siempre y cuando la persona vaya sintiendo mejoría, sintiendo sí, que avanza. Que la vida y el tiempo te va dando mejoría, pero sí. y tal vez hasta lo llega a borrar. Pero ¿para qué pasar tanto tiempo sufriendo si lo podés hacer a más corto plazo? Así es. Y también aprender a resolver todos esos pequeños duelos de la vida diaria para vivir una vida y saberla disfrutar. Así es. Así que aquí nos quedamos. Te agradezco mucho que hayas estado presente una vez más en nuestro programa. Gracias a ti por esta invitación, gracias a los radioyentes y hasta la próxima. Espero, tú que nos escuchas, hayas aprendido algo más sobre las cosas profundas de nuestros sentimientos. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis logros y mis metas por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo.